Mi mujer dejó una nota sobre la encimera de Dectón de la cocina. He terminado contigo. He puesto la casa en venta y ya hay un acuerdo en firme. Recoge tus cosas y vete. La leí 2 veces antes de que las palabras cobraran un sentido real en mi cabeza. El material sintético bajo mis dedos se sentía más gélido que de costumbre, una frialdad que parecía subirme por los brazos. Se me encogió el pecho, no por una rabia inmediata, sino por la silenciosa comprensión de que acababa de ocurrir algo irreversible en los cimientos de mi vida. Intenté entrar de la manera habitual, pero la cerradura de seguridad no cedía. Mi llave, una de esas copias incopiables de alta gama, entraba pero no giraba. Habían cambiado el bombín mientras yo no estaba. Pulsé el mando del garaje, esperando el reconfortante estruendo del motor elevando la persiana, pero solo obtuve un silencio absoluto. Arriba, tras los visillos de lino blanco de la planta superior, pude ver su silueta recortada contra la luz. Me observaba con una frialdad analítica, asegurándose de que yo comprendiera que el asedio había terminado y yo había perdido. En el reverso de esa nota, escribí 2 palabras con mi estilográfica. 3 horas después, mi teléfono empezó a vibrar de forma compulsiva. Acababa de volver de mi revisión trimestral con el cardiólogo en el Hospital Clínico San Carlos cuando encontré el mensaje. El viento de finales de octubre, ese aire seco y afilado que baja de la Sierra de Guadarrama, cortaba como un cuchillo mientras subía por el camino de entrada de nuestra urbanización en Pozuelo. Las hojas secas de los plátanos de sombra crujían bajo mis pies con un sonido que recordaba al de los huesos viejos quebrándose. Recuerdo haber pensado, apenas unos minutos antes, lo pacífica que parecía la casa desde el exterior. Las luces cálidas brillando tras los grandes ventanales, el rastro de humo de la chimenea de leña. El tipo de hogar que los vecinos señalan con envidia cuando pasean al perro. Intenté de nuevo abrir la puerta principal, con un dedo que mantenía un leve temblor residual, un recordatorio del pequeño ictus que sufrí hace 6 meses. Nada. Me quedé allí un momento, mirando la madera maciza como si me hubiera traicionado personalmente. Fue entonces cuando vi la nota a través del cristal lateral del recibidor. Estaba sobre la isla de la cocina, sujeta por un pisapapeles de cristal de Murano que compramos durante nuestra luna de miel en Sevilla, un objeto que hasta ese momento simbolizaba nuestra solidez. Rodeé la casa hasta el porche trasero. Las puertas correderas estaban abiertas, un descuido, o quizá una invitación, en el que no quise pensar demasiado. Al entrar, la cocina me recibió con un aroma familiar a romero y ajo. Ella había estado cocinando. El lavavajillas zumbaba suavemente en su ciclo de secado. Todo se sentía inquietantemente normal, excepto por el contenido de aquel trozo de papel. He terminado contigo. He puesto la casa en venta y ya hay un acuerdo en firme. Recoge tus cosas y vete. Sin explicaciones, sin una firma que suavizara el golpe, solo una amputación limpia. Me quedé allí más tiempo del que me gustaría admitir. No por el impacto es ruidoso y te obliga a moverte. Esto era algo más silencioso, algo mucho más gélido. Arriba, el parqué crujió. Elena, llamé. Su nombre sonó extraño en mi propia casa. Ella apareció en lo alto de la escalera, enmarcada por la suave luz de la lámpara de araña de cristal, perfectamente compuesta, con el pelo recogido en un moño impecable y una blusa de seda azul marino. Era la misma mujer con la que me casé hace 17 años en la iglesia de los Jerónimos, solo que ahora sus rasgos parecían tallados en granito. «Ya lo has leído», dijo ella, sin bajar un solo escalón. «¿El qué exactamente, Elena? ¿Esta broma?» El mensaje de la realidad. Volví a mirar el papel que tenía entre los dedos. Dices que la casa está vendida. Bien. Pero en este país, y tú lo sabes, no puedes vender la vivienda habitual sin la firma del otro cónyuge, incluso si la propiedad estuviera solo a tu nombre. ¿Y esta casa?
Ella esbozó una sonrisa pequeña, cansada y llena de una condescendencia que me dolió más que el ictus. No necesito tu firma para el contrato de arras que ya se ha firmado. Ni la necesitaré mañana. El viento golpeó los ventanales con fuerza. En la finca vecina, un perro ladró con insistencia. Elena, dije con cuidado, manteniendo la voz nivelada para que no notara mi fatiga, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo pretendes escriturar? Hablo de que te has convertido en una sombra, Carlos. Bajó la mitad de la escalera, deteniéndose a una distancia que consideró segura. Sufriste un ictus. Apenas puedes gestionar tu medicación sin que la aplicación del móvil te lo recuerde. Olvidas reuniones, confundes fechas. Duermes la mitad del día y la otra mitad la pasas mirando por la ventana. No puedo, y recalcó el puedo, seguir fingiendo que somos una pareja funcional. Me estoy recuperando, los médicos dicen que la plasticidad cerebral. Te estás hundiendo y te llevas mi vida contigo, me interrumpió. Hemos aceptado una oferta en firme, todo en efectivo, sin hipotecas. La firma ante el notario es mañana a las 10. Los compradores quieren la posesión inmediata. He organizado el traslado de tus cosas a un guardamuebles. No tienes autoridad legal para transferir la propiedad de este inmueble. Tengo un poder notarial, dijo ella, endureciendo el tono y sacando un documento del bolsillo de su blusa. Lo firmamos ante el notario Jiménez en marzo, después de que salieras de la UCI. Tú lo firmaste. ¿Te acuerdas? ¿O es que tu memoria también ha borrado eso? Lo recordaba. Después del ictus, cuando aún estaba aturdido y desbordado por la gratitud de estar vivo, ella insistió en que era una medida puramente operativa. Por si pasa algo, había dicho con voz dulce, por si necesitas que gestione las cuentas mientras descansas. Y, confiando en los 17 años que nos unían, firmé. Pero yo conocía la ley mejor de lo que ella pensaba. ¿Crees que soy una carga económica o emocional? Pregunté en voz baja. Ella apretó la mandíbula, y por un momento vi la máscara de frialdad agrietarse. Creo que me merezco estabilidad y un futuro que no huela a hospital. Ahí estaba. No era dolor, ni miedo al luto. Era cálculo puro. ¿Quién es el comprador, Elena? Pregunté, observando cómo evitaba mi mirada. Eso no es asunto tuyo ya. Mañana recibirás la parte que te corresponda legalmente tras liquidar deudas. ¿Y a dónde se supone que voy a ir ahora mismo? Se encogió de hombros con una ligereza que me heló la sangre. Tienes tus inversiones y tu familia en el norte. Te las apañarás. Estudié su rostro desde abajo. Había algo tras su mirada que no cuadraba con su discurso de liberación. Una urgencia casi febril, un pánico contenido. Esto no iba sobre mi salud, iba sobre algo mucho más oscuro y urgente. Volví a la encimera y cogí la nota original. El papel era un verjurado de papelería cara, se había tomado su tiempo para que el mensaje tuviera el peso de lo definitivo. Le di la vuelta. En la cara en blanco, con trazo firme, escribí. Mira otra vez. Dejé la nota exactamente en el mismo lugar, bajo el cristal de Murano. ¿Qué significa eso, Carlos? No te pongas críptico ahora. Ya lo verás mañana en la notaría. Salí por la puerta del porche sin añadir una palabra. El aire de Madrid se sentía ahora más limpio en mis pulmones. Mi corazón, ese músculo que supuestamente me estaba fallando, latía con una firmeza que no sentía desde antes de la enfermedad. No conduje a un hotel de la zona. Me incorporé a la M40 y me dirigí directo al centro, hacia la calle Jorge Juan. Para cuando aparqué cerca del despacho de mi abogada, ya sabía lo que el registro de la propiedad me iba a confirmar. A las 17:42, mi teléfono vibró. Elena. Dejé que el silencio fuera mi respuesta. A las 17:47 volvió a vibrar, y luego 3 veces seguidas.
Para cuando dieron las 20, acumulaba 12 llamadas perdidas y varios mensajes de audio que no me molesté en reproducir. En su lugar, me quedé en el despacho de Margarita, viendo cómo la luz de los monitores iluminaba nuestras caras mientras revisábamos la nota simple actualizada. La escritura de compraventa fallida se había intentado preparar esa mañana, usando mi nombre y mi supuesta voluntad delegada. Pero Elena había pasado por alto un detalle técnico vital. La casa no era mía a título personal para poder ser transferida mediante ese poder específico. No lo era desde hacía 12 años, cuando realicé una reestructuración de mis activos. Cuando finalmente salí al frío de la noche madrileña, mi teléfono vibró de nuevo. 17 llamadas perdidas. Lo puse boca abajo en el asiento del copiloto de mi coche. Ella creía que me había expulsado del tablero de juego con un movimiento maestro. No se daba cuenta de que, en su desesperación, acababa de cometer su primer error de bulto. Y mañana, ante el notario, estaba a punto de descubrir que yo nunca juego sin haber leído primero la letra pequeña. Para las 6:30 de la mañana siguiente, mi teléfono ya mostraba 23 llamadas perdidas de Elena. No había dormido mucho, no porque los nervios me traicionaran, sino porque mi mente estaba trabajando a pleno rendimiento, como un motor que recupera su par tras una avería. He pasado 35 años en la planificación patrimonial y la estructuración de activos para grandes fortunas en España. Cuando algo no tiene sentido, no entro en pánico. Sigo el rastro del dinero, porque el dinero siempre tiene una historia que contar. Elena no intentó vender la casa simplemente porque pensara que yo era un estorbo o que mi salud estaba decayendo. Lo hizo porque estaba desesperada. Y la desesperación es la madre de los errores judiciales. A las 7:12 de la mañana. Ya estaba sentado frente a Margarita Gil en su despacho de la calle Jorge Juan. Margarita ha sido mi abogada de confianza durante 14 años. Es una mujer aguda, metódica, de unos 40 y pocos años, el tipo de persona que no necesita levantar la voz porque su sola presencia y la precisión de sus argumentos imponen un silencio inmediato en cualquier sala. Deslizó un informe actualizado del registro de la propiedad sobre su escritorio de nogal. Presentó una solicitud de inscripción de escritura ayer a las 9:03 de la mañana. Dijo Margarita, quitándose las gafas con un gesto pausado. Utilizó el poder notarial preventivo que firmaste en marzo. Pero cometió un error de principiante. Asumió que la propiedad te pertenecía a título personal. No es así, dije, observando el sello del registro. No, desde luego que no. Hace 12 años, mucho antes de que Elena empezara a obsesionarse con redecorar el chalet de Pozuelo en tonos minimalistas y neutros, realicé una reestructuración profunda de mis activos para protegerlos de posibles vaivenes del mercado. Transferí la propiedad de la casa a una sociedad patrimonial, la cual a su vez es propiedad de un holding familiar con sede en Madrid. Era una estructura estanca, irrevocable y perfectamente legal. Yo soy el administrador único y beneficiario mayoritario. A Elena nunca le interesó la mecánica de nuestras finanzas, ella disfrutaba de los dividendos, no del papeleo. Ella no puede transferir lo que tú no posees de forma directa, continuó Margarita. La dueña es la sociedad, no Carlos Valdés persona física. El poder notarial que ella tiene le da autoridad para actuar en tu nombre como individuo, pero no para representar a la sociedad ni para enajenar sus bienes inmuebles sin un acuerdo específico de la Junta. ¿Lo ha detectado ya el oficial de la notaría? Margarita esbozó una fina sonrisa, casi imperceptible. Lo harán en cuanto intenten protocolizar la venta. Pero ella ha ocultado la nota simple actualizada al posible comprador. Me recliné en la silla de cuero y exhalé lentamente. El dolor en el pecho del día anterior había desaparecido, reemplazado por una lucidez fría. La firma está programada para las 10, dijo ella consultando su agenda. En una notaría del Paseo de la Castellana. Los compradores son una pareja joven, él es un cirujano estético con mucho éxito.
Han hecho un ingreso de arras astronómico la semana pasada. Eso explicaba la urgencia de Elena. Si el trato se caía, tendría que devolver el doble de la señal recibida según el Código Civil español. ¿Quién la asesora a ella? Pregunté. Carlos, esto es lo que más te va a doler. Es una agencia de inversiones de dudosa reputación dirigida por un tal Javier Lanza. Me quedé mirando el nombre en la pantalla. Ya lo había visto antes, aunque en un contexto muy distinto. 3 meses atrás, entré en el garaje tarde por la noche y encontré a Elena riendo mientras hablaba por teléfono en voz baja. Cuando me vio, palideció y dijo que era solo un amigo promotor con el que estaba consultando unas reformas. Javier Lanza. 40 y tantos, un oportunista inmobiliario de modales suaves, conocido en el sector por estar sobreendeudado y bordear siempre la ilegalidad. Saca su historial en el registro mercantil, dije. Margarita no dudó. Giró su monitor hacia mí y empezó a teclear. En cuestión de minutos apareció una telaraña de sociedades limitadas. La mitad estaban en proceso de disolución o con las cuentas sin presentar. Varias demandas por impago. 2 embargos preventivos sobre sus activos personales. Tiene problemas de liquidez masivos, murmuró Margarita. Y ha encontrado en Elena la forma de financiarse. O peor aún, ella le debe algo. Mi teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. Elena. Lo silencié sin mirarlo. Margarita, dije en voz baja, comprueba nuestras líneas de crédito conjuntas y mis cuentas personales. Ella hizo una pausa y accedió a la banca electrónica mediante los certificados digitales que custodiamos en el despacho. Su expresión cambió de la profesionalidad fría a una preocupación genuina. Carlos, la situación es más grave de lo que pensábamos. La línea de crédito sobre el valor de la vivienda que abristeis hace 2 años para las reformas está al máximo. Ha dispuesto de todo. ¿Y mis fondos de inversión? Hay una solicitud de transferencia pendiente de 500.000 euros hacia una cuenta en la Suiza. El banco la bloqueó ayer tarde para verificar la firma, alegando que el poder notarial era insuficiente para una cantidad de ese calibre sin una segunda validación. Te llamaron mientras estabas en el hospital. Ella asumió que el ictus me había dejado fuera de juego de forma permanente. Margarita entrelazó sus manos sobre la mesa. Te subestimó de la manera más peligrosa posible. La subestimación es el error más caro que se puede cometer en los negocios. Y en el matrimonio. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Madrid empezaba a rugir bajo el sol de la mañana, que se reflejaba en las torres de la Castellana como si fueran cuchillas de cristal. Ella cree que la venta del chalet cubrirá sus deudas y le dará un colchón para escapar, dije. Dinero rápido, posesión inmediata del comprador y una salida limpia hacia el aeropuerto de Barajas, añadió Margarita. De hecho, hay una dirección de reenvío solicitada en correos. ¿A dónde? Miami. Un clásico. Sol, anonimato y un nuevo comienzo. Lejos de la enfermedad y de los inviernos de Madrid. Cree que se marcha hoy mismo. Cree que se marcha, corregí. A las 8:41 de la mañana. Mi teléfono vibró otra vez. 31 llamadas perdidas. Finalmente, por curiosidad táctica, escuché un mensaje de voz. Carlos. La voz de Elena temblaba, no de pena ni de arrepentimiento, sino de una tensión eléctrica, casi violenta. ¿Por qué me acaba de llamar el oficial del notario preguntando por la titularidad real de la sociedad? ¿Qué has hecho, maldita sea? Contéstame. Borré el mensaje con un toque seco. Margarita, dije dándome la vuelta, si ella intenta seguir adelante con la firma a pesar de saber que la estructura societaria le impide vender, ¿en qué posición queda? Se expone a un delito de estafa agravada. Específicamente fraude documental y uso indebido de poder notarial para beneficio propio en perjuicio de terceros.
También administración desleal. Es un caso penal claro si decidimos denunciar. Asentí una vez, con la firmeza de quien dicta una sentencia. Notifica formalmente a la notaría ahora mismo. Envía las copias certificadas de los estatutos de la sociedad patrimonial donde se especifica que solo yo tengo poderes de enajenación. Presenta una anotación preventiva de embargo en el registro por las cantidades dispuestas de las cuentas comunes. Y redacta la petición de medidas cautelares. No quiero que salga de ese edificio con un solo euro. Los ojos de Margarita se afilaron. Ella conocía mi lado implacable, pero esto era distinto. No te vas a detener en bloquear la venta, ¿verdad? No. Esto es solo el principio del proceso de saneamiento. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobre azul. Dentro había un documento que Margarita no esperaba. Había contratado a un auditor forense y a un investigador privado hacía 3 semanas, en el más absoluto silencio. Algo en los gastos de mantenimiento de la casa no cuadraba. Había descubierto que Javier Lanza, el socio de Elena, había pedido un préstamo puente privado de €500,000 6 meses atrás. Era un préstamo con intereses de usura y garantía personal. Estaba con el agua al cuello. Y ayer por la mañana, a través de una sociedad interpuesta, yo compré esa deuda. ¿Ella lo sabe? Preguntó Margarita suavizadamente. No tiene ni idea. ¿Y Lanza? Lo descubrirá en la reunión de las 10. Margarita se reclinó lentamente, asimilando la magnitud del movimiento. Así que, a las 10, ella cree que va a vender una casa que no puede vender, para entregarle el dinero a un hombre cuya deuda ahora te pertenece a ti. Exactamente. Ella me estudió con cuidado, buscando algún rastro de odio. Esto no es venganza, Carlos. Es algo mucho más frío. No es venganza, Margarita, dije mientras me ponía el abrigo. Es una corrección de mercado. El balance tiene que cuadrar. Y hoy, Elena va a aprender que la letra pequeña es lo único que mantiene el mundo en pie. A las 9:15 de la mañana. Salimos hacia las oficinas de Belmonte y Abogados en el Paseo de la Castellana. Mi teléfono vibró de nuevo en el bolsillo de mi abrigo. 37 llamadas perdidas. Lo saqué un segundo y lo coloqué boca abajo sobre el asiento de cuero del coche. Quería que ella sintiera el peso del silencio, ese vacío que precede a las grandes tormentas. Para cuando entramos en el imponente vestíbulo de mármol y cristal a las 9:58 de la mañana, no sentía ni rastro de ira ni de dolor, estaba lúcido, con la mente tan afilada como un bisturí. Elena había escrito su nota con trazos gruesos y definitivos, pero no se había molestado en leer la letra pequeña de nuestra vida legal. Y a las 10 en punto, estaba a punto de recibir una lección magistral. A las 9:59 de la mañana, las puertas de acero cepillado del ascensor se abrieron en la planta 42. El despacho destilaba ese tipo de intimidación que solo se consigue mediante la arquitectura de poder. Ventanales de suelo a techo con vistas a las torres Kío, paneles de nogal pulido y un mostrador de recepción tallado en un solo bloque de mármol de Macael. Es el tipo de lugar donde la gente firma documentos que cambian el curso de sus vidas e intenta, desesperadamente, no parecer nerviosa mientras el aroma a café caro y papel timbrado inunda sus pulmones. Margarita caminaba a mi lado, sus tacones golpeando el suelo técnico con una precisión rítmica y silenciosa. 2 hombres nos seguían a una distancia medida, vestidos con trajes oscuros de corte clásico y expresiones de neutralidad absoluta. Eran los inspectores García y Martínez, de la sección de delitos económicos. Parecían consultores externos o auditores senior, pero sus miradas escrutaban cada rincón con una intensidad distinta. A través de las paredes de cristal blindado de la sala de juntas B, divisé a Elena. Estaba sentada muy erguida al final de una mesa de reuniones kilométrica, envuelta en esa blusa de seda azul marino que tanto le favorecía. Su postura era militarmente perfecta.
A su derecha se encontraba Javier Lanza, impecable con un traje gris marengo hecho a medida, reclinado con una calma artificial que no lograba ocultar el brillo de ansiedad en sus ojos. Frente a ellos, la pareja joven. El cirujano, de espaldas rectas y mirada analítica, y su esposa, que sostenía una carpeta de piel con ambas manos como si contuviera el Santo Grial. Entre ambos, sobre el tapete de cuero de la mesa, descansaba un cheque bancario nominativo por valor de 1.200.000 euros. El precio de mi supuesta desaparición. El aire en esa habitación estaba cargado de una electricidad estática, una expectación casi insoportable. Margarita se detuvo un segundo antes de tocar el pomo. ¿Listo, Carlos? He estado listo toda mi vida, Margarita. Solo que ahora tengo los papeles para demostrarlo. A las 10:03 de la mañana. Exactamente, abrí la puerta sin llamar. El murmullo de la sala se extinguió de golpe. El rostro de Elena se quedó sin color tan rápido que el efecto fue casi clínico, como si le hubieran extraído la sangre con una jeringuilla. Por medio segundo, sus pupilas se dilataron como si estuviera viendo a un fantasma emerger de la niebla. Carlos. Articuló, levantándose a medias de su silla. La joven pareja se giró al unísono, la confusión dibujada en sus rostros. La mandíbula de Javier Lanza se tensó visiblemente, pero se recuperó con la rapidez del depredador veterano, ajustándose el nudo de la corbata con dedos nerviosos. Vaya, dijo con una ligereza forzada que sonó a cristal roto, mira quién ha decidido honrarnos con su presencia. El paciente del año. Pasé de largo sin reconocer su existencia, como si fuera parte del mobiliario, y ocupé la silla vacía en la cabecera de la mesa, la posición de autoridad. Buenos días a todos, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Soy Carlos Ruiz, el legítimo representante de los intereses que hoy se debaten aquí. El médico asintió con una cautela profesional. Nos habían informado de que usted no se encontraba en condiciones de asistir a la firma, señor Ruiz. Como pueden comprobar, soy muy capaz de cumplir con mis obligaciones, respondí, fijando mi vista en Elena. El oficial de la notaría, un hombre delgado y pulcro llamado S.R. Jiménez, se aclaró la garganta y ajustó sus gafas. Señor Ruiz, estábamos justo preparándonos para el protocolo de las firmas y la validación de los medios de pago. Lo sé. Y es por eso que estoy aquí. Para evitar que cometan un error que les perseguiría años. La voz de Elena recuperó su filo, volviéndose aguda y cortante. Carlos, ¿qué circo es este? No tenías ninguna necesidad de venir. Yo soy la titular y tengo plenas facultades. Un temblor casi imperceptible recorrió la mesa. Los dedos de Elena se cerraron alrededor de su pluma Mont Blanc con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No eres la titular, Elena. Al menos, no de lo que crees. Tengo un poder notarial de representación total firmado por ti, replicó ella, golpeando el documento sobre la mesa. Margarita dio un paso adelante y colocó una carpeta gruesa, sellada por el registro mercantil, con un golpe seco y deliberado sobre el nogal. Un poder notarial de representación física, dijo Margarita con voz de acero, no otorga autoridad alguna sobre activos que están vinculados a una sociedad patrimonial con administración única. El oficial de la notaría, Jiménez, parpadeó confundido. ¿Disculpe? La nota simple que se nos facilitó. Margarita abrió la carpeta y deslizó una copia certificada de los estatutos actualizados de Sociedad Patrimonial Valdés. La propiedad en la urbanización Monteclaro fue aportada a esta sociedad hace 12 años. El señor Ruiz es el administrador único y gestor solidario con voto de calidad. El poder que usted ostenta, señora Ruiz, es para actos personales de su marido, no para la enajenación de activos de una persona jurídica de la que usted no forma parte del órgano de administración. El oficial Jiménez miró el documento, comparó los sellos y luego clavó una mirada inquisidora en Elena. Señora Ruiz.
Esto cambia radicalmente la validez del acto. La compostura de Elena se fracturó definitivamente. La máscara de la esposa perfecta y eficiente cayó al suelo. Eso es una trampa. No es posible. La escritura de compraventa que preparó mi gestor ayer fue ejecutada, interrumpió Margarita suavemente, bajo la omisión deliberada de la realidad registral. En derecho español, eso tiene un nombre muy feo. Falsedad en documento mercantil e intento de estafa. Javier Lanza se inclinó hacia adelante, con la voz suave pero cargada de una amenaza contenida. No compliquemos una operación sencilla. El poder la autoriza a actuar en nombre de él, y él es el dueño de la sociedad. Él es el dueño, repitió Margarita, y él está aquí sentado diciendo que no autoriza la venta. El poder se revoca en el mismo instante en que el poderdante manifiesta su voluntad contraria. Se hizo un silencio sepulcral. El médico, al otro lado de la mesa, retiró lentamente la mano que descansaba cerca del cheque bancario, como si el papel empezara a quemarle. ¿Qué está ocurriendo exactamente?, preguntó el cirujano, mirando a su abogado. Ocurre, respondí en voz baja, clavando mis ojos en los de él, que esta casa no está en venta. Y que este dinero que tienen sobre la mesa iba a terminar en una cuenta que ustedes nunca volverían a ver cuando estallara el litigio judicial. Elena se giró hacia mí con una mirada de puro odio, como si mis palabras fueran golpes físicos. No puedes hacerme esto después de todo lo que he pasado cuidándote. Ya lo he hecho, Elena. Lo hice el día que decidiste que mi vida valía menos que el saldo de una cuenta corriente. Su respiración se aceleró, perdiendo el ritmo. Carlos, esto es una humillación pública innecesaria. Podríamos haberlo hablado. Hablar se hace antes de cambiar las cerraduras de casa y vender los muebles de tu marido mientras está en el hospital, sentencié. El oficial de la notaría se levantó abruptamente, recogiendo sus sellos. Debo suspender esta firma de inmediato. No procederé bajo ninguna circunstancia hasta que el departamento jurídico verifique la titularidad real y la vigencia de los poderes. Esto es una irregularidad gravísima. La esposa del médico se inclinó hacia su marido, susurrándole algo con urgencia mientras le tiraba de la manga. Él asintió con el rostro serio y guardó cuidadosamente el cheque bancario en su carpeta de cuero, cerrando la cremallera con un sonido definitivo. La seguridad de Javier Lanza se disolvió por completo, una gota de sudor frío recorrió su sien. Carlos, dijo entre dientes, casi en un susurro, teníamos un acuerdo sobre el préstamo. No, respondí, disfrutando de su caída. Tenías una esperanza de cobro basada en una mentira. Y ahora, Javier, tú y yo tenemos mucho de qué hablar sobre esa deuda de $500,000 que ahora me debes a mí. Margarita le entregó al oficial Jiménez un último documento. Anotación preventiva de querella y nota de disputa presentada en el registro de la propiedad a las 8:17 de la mañana de hoy. Cualquier intento de transferencia queda bloqueado por orden judicial preventiva. Jiménez escaneó la página y su expresión pasó de la confusión profesional a una alarma genuina. La voz de Elena cayó en un tono quebrado, algo que quería parecerse a una súplica pero que conservaba el veneno. Carlos, por favor. Piensa en nosotros. Podemos discutir esto en la intimidad, sin abogados. Lo estamos discutiendo en el único lenguaje que pareces entender ahora mismo. El de los hechos probados. Sus ojos buscaron desesperadamente a la joven pareja, intentando salvar la venta, pero el optimismo de ellos se había evaporado, reemplazado por una incomodidad visible y el deseo de huir de aquella sala. Esto es solo un pequeño malentendido técnico, insistió Elena, con una sonrisa que era más una mueca. Carlos no se ha sentido bien últimamente, su juicio está. Tenga mucho cuidado con lo que va a decir a continuación, señora Ruiz, advirtió Margarita con una frialdad glacial. Hay 2 inspectores de policía en la puerta esperando para tomar declaración sobre el uso indebido de los fondos de las cuentas compartidas.
Elena se detuvo en seco. El peso de esas palabras se asentó pesadamente en el aire, aplastando cualquier posibilidad de réplica. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia madrileña golpeando los cristales de la planta 42. Javier Lanza apartó su silla de cuero y se puso de pie bruscamente, haciendo que el roce de las patas contra el suelo de madera sonara como un disparo. Esto es ridículo. Hemos invertido meses, tiempo y recursos ingentes en esta transacción, espetó, tratando de recuperar una autoridad que ya no tenía. Y casi invierten en un fraude documental y una estafa agravada, respondió Margarita con una frialdad que heló el ambiente. En España, eso conlleva penas de prisión, señor Lanza. No es algo que se solucione con una disculpa. La palabra quedó flotando en el aire denso de la sala de juntas. Fraude. Lanza palideció hasta adquirir un tono grisáceo. El cirujano se levantó con la mandíbula tan tensa que se le marcaban los tendones del cuello. Nos marchamos, dijo el médico, mirando a su esposa. Ahora mismo. Lo lamento profundamente, dije con sinceridad, sosteniéndole la mirada. Ustedes son víctimas colaterales. Merecían un proceso limpio, no esta emboscada legal. Salieron de la sala sin decir una palabra más, dejando tras de sí un rastro de indignación. La puerta se cerró con un clic definitivo. Por un momento, solo el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado llenó el vacío. Elena se giró hacia mí, sus ojos ya no mostraban frialdad, sino una rabia incandescente, la rabia de quien se descubre atrapado. ¿Qué has hecho?, susurró con una voz que vibraba de odio. Te lo advertí en la nota, Elena. Te dije que miraras otra vez. No quisiste hacerlo. Su compostura, mantenida con tanto esfuerzo durante años, se colapsó como un edificio de naipes. ¿Tú has orquestado todo este teatro? ¿Nos has tendido una trampa? No, dije con una calma absoluta, cruzando las manos sobre la mesa. La trampa la montaste tú el día que decidiste que yo era un activo amortizable. Yo solo he encendido las luces para que todos vean lo que hay dentro. Lanza agarró su maletín de piel, sus dedos temblaban visiblemente. Deberíamos irnos, Elena. Esto se hablará en otro foro, balbuceó, moviéndose hacia la salida. Pero el inspector García dio un paso al frente, lo justo para bloquearle el paso con una cortesía profesional aterradora. Todavía no, señor Lanza, dijo García en voz baja. Tenemos unas preguntas sobre la procedencia de ciertos fondos de su última promoción en el barrio de Salamanca. Lanza se quedó petrificado, como una estatua de sal. Margarita aprovechó el silencio para colocar un último documento sobre la mesa, justo frente a Elena. Es una notificación formal de querella por administración desleal y alzamiento de bienes, anunció Margarita, junto con una petición de medidas cautelares por explotación económica de persona vulnerable. Elena miró el papel con los ojos desorbitados, como si estuviera escrito en un idioma muerto que, de repente, cobrara un sentido aterrador. ¿Vas a presentar cargos criminales contra tu propia esposa?, preguntó, y por primera vez detecté un quiebro en su voz. Eso depende, respondí, levantándome lentamente y ajustándome el abrigo, de lo honesta que estés dispuesta a ser a partir de este segundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de puro miedo. Por primera vez en meses, se dio cuenta de algo crucial. Esto no se trataba de la casa, y yo no era el anciano convaleciente al que podía manejar. Mientras salíamos de la sala de conferencias de la Castellana, mi teléfono vibró de nuevo. 37 llamadas perdidas. No lo miré. Ya no hacía falta. La nota en la encimera había sido un golpe directo, pero la letra pequeña siempre me perteneció a mí. Al mediodía, el rumor ya se había extendido por los círculos financieros de Madrid. Las notarías de alto nivel son como teatros silenciosos. La gente finge discreción,
pero todos vigilan las salidas de emergencia. Ver a Javier Lanza salir del edificio flanqueado por 2 agentes de paisano no fue algo sutil. Elena, caminando 10 pasos detrás de él, con el rostro pálido y unas gafas de sol de Chanel intentando ocultar el naufragio de su dignidad, lo fue aún menos. No lo seguí. Volví al despacho de Margarita en Jorge One. La ciudad no se detiene ante las tragedias privadas, los taxis seguían pasando y la gente seguía ajena a la demolición de un matrimonio de 17 años. Margarita cerró la puerta de su oficina tras nosotros. Llamará de nuevo, vaticinó ella. Es su única salida. Intentará presentarlo como una confusión de buena fe, un error administrativo debido al estrés de mi enfermedad, dije. Sabemos que no es así. Los números no mienten. Margarita se apoyó en su escritorio, observando el mapa de activos que habíamos trazado. Carlos, tenemos que decidir el siguiente paso. ¿Convertimos esto en una negociación de divorcio leonina o dejamos que la investigación penal siga su curso? Me quité la chaqueta despacio y me senté frente a ella. Primero quiero claridad total. Quiero saber hasta dónde llegó la podredumbre. Entonces terminemos de mapear el daño, asintió ella, abriendo una nueva carpeta compartida. 1 hora después, el panorama era desolador y nítido. Hace 6 meses, Javier Lanza lanzó un proyecto de remodelación de lujo en la calle Ortega y Gasset. Sobreestimó la demanda y, sobre todo, subestimó los costes financieros de una obra paralizada por el ayuntamiento. Cuando las preventas se frenaron, recurrió a prestamistas privados con intereses de usura del 12% mensual y vencimientos a corto plazo. Estaba acabado. Fue entonces cuando los gastos de Elena se dispararon. Transferencias a cuentas de terceros, compras de joyas que nunca vi y una supuesta consultoría de inversiones de 48.000 euros pagada directamente a una de las sociedades de Lanza. Y los vuelos a Miami. Hace 3 semanas contraté al auditor forense no por celos, sino por pura lógica financiera. Los romances son volátiles, pero la desesperación económica deja un rastro de papel que se puede seguir hasta el infierno. El auditor me entregó el informe definitivo ayer. Lanza debía 527.000 euros más intereses de demora. El prestamista original estaba perdiendo la paciencia y, a través de una sociedad instrumental que Margarita creó para mí, yo adquirí esa deuda con un descuento del 40%. Lo que significaba que, desde ayer tarde, Javier Lanza me debía la vida a mí. Margarita estudió el contrato de adquisición de deuda. Compraste su deuda antes de que ella intentara vender la casa, concluyó con una sonrisa amarga. Exacto. Ella pensó que la venta del chalet de Pozuelo lo salvaría del embargo. Y ahora la venta ha muerto y tú tienes la soga al cuello de su socio. Tenía que ser así, Margarita. En este juego, si no controlas la deuda, no controlas el desenlace. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Elena. Dejé que el sonido llenara la habitación hasta que se cortó. Margarita se cruzó de brazos. ¿Vas a hablar con ella? Todavía no. Está a punto de presentarse aquí. Conoce el camino. Y lo hizo. A las 13:37, la recepcionista llamó con voz tensa. La señora Ruiz está en la entrada. Está muy insistente, dice que no se moverá hasta verle. Que pase, ordené. Elena entró como alguien que hubiera atravesado una tormenta de arena. Su blusa de seda estaba arrugada y el carmín, ligeramente corrido en las comisuras. Cerró la puerta del despacho con una violencia innecesaria. ¿Qué pretendes con todo esto?, exigió, ignorando a Margarita. ¿Disfrutas viéndome caer? Margarita permaneció sentada, imperturbable. Le sugiero que baje el tono, señora Ruiz. Este es un despacho profesional, no una escena de salón. Elena la ignoró y se plantó frente a mí. Me has humillado delante de todo el mundo. Delante de los compradores,
delante de Javier. Te has humillado tú sola, Elena, desde el momento en que decidiste que yo era un estorbo al que podía saquear mientras dormía bajo los efectos de la medicación. Sus manos temblaban de furia contenida. Fue un malentendido, insistió, repitiendo el mismo mantra. Lo de la sociedad patrimonial. Yo no sabía que habías blindado la casa de esa manera. No preguntaste por qué estabas demasiado ocupada planeando tu huida. Has estado distante durante meses. Estalló ella. Dejaste de contar conmigo, de compartir las decisiones. Actuabas como si yo ya no fuera capaz de gestionar nada. Esto nunca se trató de tu capacidad, Elena. Se trataba de tu lealtad. Deslicé una carpeta fina por el escritorio hacia ella. La abrió y, por segunda vez ese día, el color huyó de su rostro. ¿Qué es esto? Tu realidad, dije en voz baja. Dentro estaban las copias del contrato de préstamo de Lanza, la escritura de cesión de la deuda a mi favor y una notificación de requerimiento de pago inmediato bajo amenaza de ejecución hipotecaria de sus propios activos. Tú compraste su deuda, susurró, dejando caer los papeles. Sí. Soy tu nuevo acreedor, Elena. O mejor dicho, soy el dueño de la soga que aprieta el cuello de tu socio. Ella miró a Margarita, buscando una grieta legal. Esto es coacción. Es ilegal. No, dijo Margarita con serenidad. Es una adquisición lícita de activos financieros en el mercado secundario. Nada personal, solo negocios. Elena volvió a mirarme y vi cómo algo se rompía definitivamente tras sus ojos. Me estabas espiando desde que salí del hospital. Estaba verificando la integridad de mi patrimonio. ¿No confías en mí? Correcto. No confío en quien intenta venderme mientras sigo respirando. La palabra cayó con el peso de una losa. Ella tragó saliva, tratando de recuperar el aliento. ¿Crees que he hecho esto por el dinero? Dijo con la voz rota. ¿Crees que arriesgaría 17 años por un puñado de euros? No, respondí. Arriesgaste todo porque tenías miedo de perder el nivel de vida al que te habías acostumbrado y pensaste que yo ya no era capaz de garantizártelo. Hay más, continué, haciendo una señal a Margarita. Ella presionó un botón en el sistema de audio del despacho. Una grabación nítida empezó a sonar. Era la voz de Elena. Y la de Lanza. No le queda mucho, decía Lanza con una ligereza que me revolvió el estómago. No se está muriendo todavía, respondía Elena con una risa nerviosa. Pero el médico habló de daño vascular irreversible. Una vez que la casa se venda, estaremos lejos de aquí. Solo necesito que firmes ese poder. La grabación se detuvo. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Elena miró el altavoz como si fuera una serpiente. ¿Me grabaste en mi propio coche? No, dije con calma. Simplemente olvidaste que el sistema de manos libres del coche sigue vinculado a mi cuenta de iCloud. Me llegaban las notificaciones de voz automáticamente. Se presionó las sienes con las palmas de las manos. Has retorcido nuestras palabras. Estaba asustada, no sabía qué hacer. No, Elena. Te he escuchado tal como eres cuando crees que nadie te oye. Finalmente, las lágrimas brotaron, pero eran lágrimas de derrota. Iban a arruinarlo todo, dijo con la voz quebrada. Los acreedores de Javier amenazaban con ir contra mis cuentas personales si no le ayudaba. Intentaba salvar lo que quedaba. Intentabas rescatar a un hombre que te estaba usando como escudo financiero contra sus propios fracasos. Sus hombros se desplomaron. La mujer impecable de la mañana ya no existía. Tenía miedo, admitió en un susurro. ¿Miedo de qué exactamente? De quedarme sola y arruinada. La confesión flotó entre nosotros. 17 años de matrimonio suspendidos en el aire frío de un despacho de abogados.
Luego, ella se enderezó ligeramente, tratando de salvar algún resto de orgullo. ¿Qué quieres de mí ahora? Quiero el control absoluto. Ya lo tienes. No, dije, quiero que reconozcas ante notario la nulidad de todos los actos que has realizado estos meses. Su teléfono volvió a vibrar. Lanza. No contestó. Mi abogada presentará esta misma tarde una demanda por daños y perjuicios y una petición de bloqueo de todas tus cuentas, añadió Margarita. Es la única forma de garantizar que no salgas del país. Elena levantó la cabeza de golpe. ¿Vas a congelar mis cuentas personales? ¿Cómo voy a vivir? Las cuentas conjuntas se han cerrado hoy. Las tuyas quedarán bloqueadas preventivamente hasta que se aclare el destino de los fondos desaparecidos. Me estás destruyendo, Carlos. No, dije con suavidad, te estoy poniendo límites. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. Ella retrocedió hacia la puerta, con movimientos lentos, como si el aire pesara demasiado. Se detuvo en el umbral. ¿Cuántas veces te llamé anoche y esta mañana? 37. Soltó una risa hueca, desprovista de alegría. Y no respondiste ni una sola vez. Estaba ocupado leyendo, Elena. Releyendo cada documento que firmamos juntos. Miró la nota que todavía apretaba en su mano, la que yo le había devuelto con mi mensaje en el reverso. Mira otra vez. Ahora entendía el alcance total de la jugada. La casa blindada, la deuda comprada, las grabaciones. Cada paso que ella había dado había sido monitorizado y neutralizado antes incluso de que lo completara. Lo tenías todo planeado, susurró. No, respondí, simplemente me preparé para lo peor mientras tú esperabas lo inevitable. Su teléfono vibró por última vez. Se giró y salió del despacho sin mirar atrás. En la puerta, susurró algo que apenas pude oír. No eres el hombre que yo creía conocer. No, dije para mis adentros, soy exactamente el hombre del que te enamoraste por mi seguridad. Solo que ahora, esa seguridad ya no te incluye a ti. La puerta se cerró. Margarita me miró con una mezcla de respeto y preocupación profesional. Esto va a escalar muy rápido a partir de ahora, Carlos. Vendrán los abogados de Lanza y las réplicas de ella. Lo sé. Mi teléfono permaneció boca abajo sobre la mesa. No volvió a vibrar. Al menos, no ese día. El silencio, por fin, era mío. Pasaron 3 semanas desde aquel estallido en la oficina de la Castellana. El aire en Madrid se había vuelto definitivamente invernal, de ese frío seco y cortante que baja de la sierra y te obliga a subirte el cuello del abrigo de lana mientras caminas rápido por las aceras. Me había instalado en un piso de diseño moderno cerca del Parque del Retiro, en la zona de Jerónimos. Es un lugar con techos altos, mucha luz natural y, sobre todo, sin recuerdos impregnados en las paredes. Un lienzo en blanco donde el silencio no resulta amenazante, sino necesario. Javier Lanza desapareció del mapa social y financiero de la capital. Tras nuestra reunión, en la que quedó claro que yo poseía su deuda y las pruebas de su mala praxis, sus acreedores se lanzaron sobre sus activos restantes como lobos sobre una presa herida. Mi abogada, Margarita, me informó de que había solicitado el concurso de acreedores para su sociedad principal y que se enfrentaba a 3 investigaciones paralelas por administración desleal y alzamiento de bienes. Su reputación en el sector inmobiliario madrileño, un mundo donde todos se conocen, estaba terminada. Nadie vuelve de una escolta policial en un despacho de abogados de primer nivel. Elena, por su parte, se mudó a un apartamento mucho más pequeño en las afueras, cerca de Majadahonda. El proceso de divorcio y la liquidación de nuestra sociedad de gananciales fue sorprendentemente silencioso, casi clínico. Cuando alguien sabe que posees cada prueba, las grabaciones del sistema del coche, los registros de las transferencias irregulares y la titularidad blindada de todo lo que ella consideraba suyo,
La lucha pierde su atractivo y se convierte en una simple capitulación. No hubo gritos en los juzgados de familia de la calle Francisco Gervás, solo documentos firmados electrónicamente y abogados intercambiando correos breves y profesionales. Una tarde, mientras revisaba unos informes de mercado en mi nueva terraza, con una manta sobre las piernas y el rumor lejano de la ciudad de fondo, recibí un último mensaje de ella. No era una disculpa, ni una súplica de perdón. Era el último coletazo de quien se niega a aceptar su responsabilidad. ¿Por qué lo hiciste todo tan difícil, Carlos? Podrías haberme dado una oportunidad de explicarme. Podrías haber sido más humano. No respondí de inmediato. Me quedé mirando hacia el horizonte, donde el sol se ponía tras las siluetas de los edificios de la Gran Vía, tiñendo el cielo de un naranja encendido. No lo hice difícil, simplemente lo hice real. Ella había confundido mi silencio durante la recuperación del ictus con debilidad mental. Había confundido mi paciencia con rendición. Había olvidado que la base de cualquier estructura sólida, ya sea un rascacielos de oficinas o un matrimonio de casi 2 décadas, es la integridad de sus materiales. Ella había introducido grietas en los cimientos y pretendía que yo siguiera viviendo en un edificio en ruinas. Le escribí una respuesta corta, sin espacio para la réplica. Limítate a honrar los acuerdos pactados. Sin amenazas, sin sarcasmos, solo lo que dicta la ley y el contrato de liquidación. Que tengas buena vida. Apagué el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa de teca. El aire en este nuevo hogar se sentía diferente al de aquella cocina de mármol de Pozuelo de hace meses. Era un aire menos ornamental, menos escenográfico, pero infinitamente más auténtico. Mi corazón latía con una regularidad asombrosa. El médico del clínico me había dicho esa mañana que mi recuperación era casi total. A veces, la mejor medicina es extirpar lo que te envenena el espíritu. A veces, en los momentos de calma antes de dormir, cuando el silencio del retiro es absoluto, vuelvo a ver la imagen de aquella tarde fatídica. La luz roja de denegación en el teclado de la puerta, el viento helado en la entrada de la casa, la silueta distante de Elena en lo alto de la escalera, creyéndose segura en su torre de marfil. Ya no siento rabia, ni siquiera esa amargura que te agria el carácter. Siento una extraña gratitud. Porque esa nota dejada en la encimera me obligó a tener una claridad que la rutina me había arrebatado. Me obligó a prepararme, a recuperar mi fuerza y a dejar de asumir que existía una sociedad allí donde ya solo quedaba un rastro de intereses cruzados. He aprendido que puedes querer profundamente a alguien y, aún así, protegerte de esa persona. He aprendido que puedes perdonar en tu fuero interno sin necesidad de volver a entrar en el fuego que te quemó. Puedes marcharte de una vida entera sin dar un solo portazo, con la elegancia de quien sabe que ya no queda nada por decir. Y si alguna vez te han subestimado, si alguien ha asumido que te rendirías en silencio por estar herido, o que desaparecerías sin molestar para no romper la estética de su nueva vida, espero que recuerdes algo sencillo que me salvó a mí. Lee siempre la letra pequeña de tus afectos, protege tu nombre por encima de todas las cosas y, si alguien te dice que tu casa está vendida y que tu tiempo se ha acabado, detente, respira y mira otra vez. La realidad siempre es más profunda que el primer vistazo. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.